Hola. Hola, Patri. ¿Cómo andas? Bien. Acá. Creo que quedaste como administradora, o no sé cómo se llama acá, y está grabando. Así que tendrías que dar de frenar hasta que llegue. A ver. Mm, No tengo idea cómo se hace, ¿no? Pero como vos lo habías hecho la otra vez, pensé que era más. sí. Debe de decir dejar de grabar en algún lado. Camila. No. Me parece que para poder hacer la anfitriona tengo que ingresar una clave. Entonces cuando entre Julio va a ser él. Sí. No, pensé que el que entraba primero era. Sí, qué raro, porque A ver qué por está lo general diciendo. queda como alguien. Tengo que. Vale. Claro, pensé yo que. Me estoy preguntando, Julio. Ahí está, justo. Hola, Julio. ¿Cómo va? Están todas. Hola. No las veía. ¿Por qué no las veo? Hola. Porque no sé. Hola, Raquel. Hola Raquel. Sí, hola. Ahí, ahí está el. Denme un segundo. Voy a salir ahora de acá. Bueno. No te vemos, Raquel. ¿Es por elección o porque te olvidaste como la otra vez? Por eso te recuerdo. No, porque anda medio mal internet, entonces prefiero tenerlo así. Bueno. Qué grisecito que está el día, ¿no? Ideal para la siesta. No vi nada, he estado pasada de vuelta como siempre. Bueno, la terapia, cuando veas todo lo que vamos a ver de la Gestalt, a lo mejor te inspira para otro tipo de experiencias también que también están buenas. La Gestalt Sí. tiene eso que tiene como, bueno, ahí lo vamos a ver, ¿no? Pero como la mencionan que no es solo una. Sí, siempre me digo, esta semana voy a parar, voy a empezar todo, voy a reorganizar y es como que peor, cada vez más atorada con De el tiempo. cosas. Bueno, vamos a hacer que sea disfrutable este tiempo y que sirva para seguir incorporando recursos para tu formación. Vamos a hacer todo el intento todo el tiempo. Vamos a continuar con la Gestalt, que ya empezamos a ver la semana pasada. La semana pasada, como hicimos como una introducción más general a lo que era, de qué hablamos cuando hablamos de Gestalt, esta palabra alemana que tiene que ver qué significa forma, ¿no? Que tiene que ver con, no tiene traducción exacta en nuestra lengua y que se la usa así, Gestalt. Podemos pronunciar la Gestalt o Gestalt
y está bien de las dos formas. Pero bueno, eso. Y que vimos que cuando hablamos de Gestalt podemos hablar de básicamente tres como aspectos, ¿no? La teoría de la Gestalt o psicología de la Gestalt, que es lo que vimos la semana pasada, la psicoterapia o terapia gestáltica, que es lo que vamos a profundizar ahora, y después dijimos, nombramos la pedagogía Gestalt, que solo la nombramos, pero que no la vamos a profundizar porque en este caso no tiene como, y si seguimos profundizando todo lo que hay de Gestalt y no terminamos más, entonces digo, bueno, vamos a elegir como lo clave. Así que bueno, hoy vamos a como hacer foco en la terapia gestáltica, ¿sí? Así que si la Cami o Julio pueden compartir el Power, vamos a empezar desde la página 11 del Power. Bueno, ahí comparto. Vos podés ver, avisanos si ves bien. Sí. Ahí está. Ahí está. La idea era... Es la 11. Sí, la 11. La idea era llegar a una primera síntesis que era hablar un poco, para recuperar un poco lo que vimos de la semana pasada de la teoría de la Gestalt, ¿no? Decíamos que es pensada o puede ser pensada también como una teoría del campo, porque sostiene básicamente que los hechos y los fenómenos, todo lo que sucede, sucede en un continuo, en un contexto determinado que va a darle sentido también a lo que, y significado a lo que sucede. Es decir, nada existe aislado. Por eso decimos que es una teoría del campo, ¿no? Y sostiene entonces que todo influye sobre todo en función de la proximidad o cercanía en la que se encuentran ciertos elementos. Y nos interesa sobre todo la comprensión del cómo se organiza ese campo, ¿no? Esa es la tarea fundamental o central de la Gestalt. Y por otra parte, la Gestalt afirma que la complejidad de la mente humana no puede reducirse. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que salía esta psicología, esta teoría surgía como en respuesta al conductismo y al estructuralismo que tendría más a ver fragmentado, ¿no? En los procesos. Acá la Gestalt dice, es imposible reducir los elementos y los fenómenos para analizarlos por separado. Entonces se interesó en estudiar cómo el cerebro va a ordenar y le va a dar forma o sentido a lo que recibe, a lo que sucede, ¿sí? Esa es como lo clave de esta teoría de la psicología de la Gestalt. Un poquito más. Su principal área de estudio de la teoría o psicología de la Gestalt es la percepción, y por eso vimos todo esto de las leyes de la percepción. ¿Te acordás? La ley de figura-fondo, la ley de la de cierre, de simetría, ¿sí? Y dice que a través de la percepción es que logramos adquirir conocimiento del mundo. Conocemos el mundo a través de lo que percibimos de él, y podemos interactuar con él y conectar con los demás a través de esta percepción. Y que la percepción es subjetiva, es decir, no todos percibimos la realidad de la misma forma, ¿no? Tenemos nuestra propia visión del mundo según, por supuesto, la cultura, las vivencias, las experiencias previas. Todo eso que forma parte del todo que somos va a definir también cómo percibimos o cómo comprendemos y miramos la realidad. Por ejemplo, en esa imagen, ¿qué ven? Un árbol, no sé, un árbol sobre una montaña, o sea, sobre unas Ajá, sombras, no sé, con el cielo eh, muy celeste, bien, formando como una bandera, diría Argentina, algunos. bien. Sí, yo también veo como
como si tuviera, ese árbol estuviera muy arriba de la montaña, entonces esos blancos son como las nubes que se ven a veces por la altura. Ujú. Bien. Yo veo como hay una iguana y un zorrito allá en el fondo. ¿Dónde estará la iguana y el zorro? Ah, ¿vieron? Está No, no, bien. solamente, Abajo mira, de todo, abajo de todo, igual. parece un bichito como una iguana, arriba de una piedra. Sí. Y al costado de la ruta hay algo blanquito que parece que fuera un zorro que acaba de cruzar la calle. Ah, Capaz que sí, ¿eh? Capaz que sí, tiene que ver. pero sí, no, hablando un poquito de eso, a mí lo primero que se me vino así fue el árbol ese de ramas secas. Bien, bien. En general, como la realidad como la conocemos, conocemos lo que es un árbol, conocemos lo que es un cielo, conocemos, ¿no? La tendencia es como a mirar eso en concreto. Sin embargo, podemos tener distintas percepciones de eso concreto que vemos, ¿no? De ese árbol. Esa foto la sacó, la hizo mi hermano, y cuando él me la mandó, le había puesto el título Árbol Corazón, ¿no? Porque él ahí veía un corazón, ¿no? Es un árbol, pero él percibía un corazón en ese... Cuando yo vi árbol corazón, inmediatamente me condicionó a ver que ahí había un corazón, ¿no? Pero la primera impresión que yo tuve no era un corazón, sino como, era más como los pulmones, ¿vieron? Como lo... No me sale el nombre de... Bueno, lo que forma los pulmones, no me sale. Eh, Ya me voy a acordar. ¿No te ¿Cómo? parecen los pulmones en una radiografía? Sí, que tienen como las ramitas así de... Ah, Pero las no me sale el nombre ahora. ventrículos. No sé. No, ya me voy a acordar. Pero bueno, era eso, ¿no? Y si dejo de hacer figura en el árbol, miraba atrás y veía la bandera argentina. Entonces digo, yo le podría haber puesto 20 títulos distintos según la ocasión. Ahora que sé que he puesto el zorrito, le pongo el árbol y el zorro, no sé, puede ser, ¿no? Digo, percibimos según nuestra propia subjetividad, aun cuando la realidad parezca como dada, ¿no? Dentro de una misma imagen podemos ver distintas cosas, y esas cosas que vemos y que percibimos, a la vez nos hacen sentir cosas distintas, ¿no? Porque si a mí, por ejemplo, que me gusta la escritura, si yo quisiera hacer, la consigna fuera armar un poema a partir de la imagen, podría ser que armaran una poesía sobre el amor, una poesía sobre el aire, una poesía sobre el COVID y la falta del aire, no sé, ¿no? Entonces, ¿cómo se juega la subjetividad en esta capacidad de percibir el mundo? ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Seguimos un poquito más. Bien. Hasta ahí, teoría de la Gestalt, ¿no? Psicología de la Gestalt. Las leyes de la percepción, el foco en la percepción, ¿sí? Ahí vimos a Kohler, Kafka, Lewin y Weidacher, que es el más raro de nombrar, ¿sí? Bien. Ahora vemos otra manera de hablar de Gestalt que tiene que ver con la terapia de la Gestalt o terapia gestáltica, que habíamos dicho en la semana pasada que surgía a mediados del siglo XX en los Estados Unidos con Fritz Perls, Laura Posner Perls y con Paul Goodman, ¿sí? Ya vamos a mirar el ratito. Lo primero que vamos a decir es encuadrarle y definir como la clave, ¿no? Las 4 patas claves de este tipo de terapia. Lo primero que vamos a decir es que es una psicoterapia humanista, existencial, fenomenológica y holística. ¿Sí? ¿Por qué es humanista? La psicología humanista surge también como respuesta a dos fuerzas que estaban como con mucha, se imponían con mucha fuerza, valga la redundancia, en ese tiempo. Una era la del conductismo, ¿sí?
que ponía el foco en un sujeto que estaba como más determinado por el contexto, por el entorno, y que por eso respondía ante un estímulo, daba determinada respuesta, ¿sí? Y otra fuerza de la psicología que estaba ahí en auge era el psicoanálisis, ¿no? Que también de alguna manera ponía al sujeto en un lugar pasivo, pero en este caso no condicionado por el entorno, sino más bien condicionado por por el inconsciente, ese famoso inconsciente del que habla Freud, que dice que domina, maneja todo lo que hacemos, pensamos, sentimos, ¿no? Entonces dice que se expresa. Frente a esto surge la psicología humanista como una tercera fuerza que propone mirar al ser humano como un sujeto libre, autodeterminado, con tendencia natural a ser bueno y sano, ¿sí? Y que la enfermedad sobreviene cuando este sujeto deja de ser él mismo y deja de desarrollar su propio potencial, ¿sí? Entonces, para la psicología humanista, el proceso terapéutico toma como punto de partida la subjetividad del sujeto que viene a terapia, ¿no? Es clave porque es un sujeto libre, justamente, y creativo. Eso por un lado. Entonces la terapia gestáltica es humanista. Es existencial o existencialista porque recupera al ser humano como un sujeto finito, único, un sujeto que nace, crece, desarrolla, muere, digamos, pero en un proceso espiralado, único e irrepetible, que es responsable y libre, ¿no? Distinto de las otras perspectivas, porque dijimos que el conductismo y el psicoanálisis lo ponían en el lugar un poco de sujeto determinado por, ¿no? Ya sea por el inconsciente o por el entorno. Acá la perspectiva existencialista dice que es responsable, es libre y por lo tanto responsable de su propia existencia, de lo que elige. Creativo, se construye a sí mismo desde lo que elige y hace. Por lo tanto le devuelve ese lugar activo, ¿no? Y es capaz de desarrollar sus propias potencialidades. Y hay un concepto que se usa mucho en esta filosofía existencialista que tiene que ver con el Dasein, o ser en el mundo, que se escribe así como está, con los guiones, ¿no? Ser en el mundo, ser aquí y ahora. Y ese ser en el mundo escrito así tiene que ver con esto de soy en este aquí y ahora del que no me puedo separar, ¿no? Soy esto, no soy solo yo aislada, sino soy esto con todo lo que me rodea. Es una terapia fenomenológica porque, como habíamos dicho, invita a observar el fenómeno tal como aparece, ¿no? Y se preocupa más por describir que por interpretar, ¿no? Es una terapia más descriptiva, no busca tanto interpretar, ¿sí? Y acá habla de una observación más ingenua de la realidad. ¿Y qué significa? Esto es lo que trabajamos un poco la semana pasada, también charlábamos. No es que cuando yo observo y quiero describir fenomenológicamente no me pasa nada, ¿no? Porque siempre estoy sintiendo, experimentando eso que decíamos. Si yo quiero describir la imagen que veíamos hace un rato del árbol, fenomenológicamente, no es que no vi el corazón o los pulmones o la bandera, no es que yo perciba, ¿no? Pero si yo lo quiero hacer lo más descriptivamente, lo más fenomenológicamente, lo más pura posible esa descripción, tengo que hacer el ejercicio de distinguir lo que veo de lo que pienso, siento, etc. Es decir, tengo que poder separar lo obvio de lo imaginario y ponerlo entre paréntesis para acercarnos después a ese objeto o esa realidad o a ese sujeto, en el caso de la terapia gestáltica, a través de la pregunta, ¿no? Por ejemplo, un caso concreto, cuando estamos en terapia, de repente vemos que el paciente empieza de repente como a hacerse, no sé, no se me ve la cámara, pero digo, empieza de repente a agarrarse así las manos, ¿no? Y empieza a hacer mucho así, ¿sí? Eso es lo que yo veo fenomenológicamente. Si yo interpretara, diría, está nervioso, ¿no? Está nervioso. ¿Cómo sabes que está nervioso? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Por qué está nervioso? ¿Cómo sabes? Y, porque, ay, ¿se fue Raquel? No la veo. Justo me llega un mensaje de ella que me dice que se cortó la luz.
Bueno, paramos entonces un ratito, porque no les voy a aburrir a ustedes con mi, con mi gesta. Sí, Volvimos, Raquel. sí, se ¿Se te cortó cortó la luz? y después no lo podía reiniciar. Sí, lleva su tiempo. Sé de esas cosas. Ay, Bien. No sé hasta dónde te quedaste, porque cuando me di cuenta éramos tres nomás, digo, se me fue Raquel. Y estábamos en la primera parte, en la... ¿En lo humanista? ¿Sabes que yo pensé que humanista era otro tipo de terapia? La terapia humanista. No sabía que estaba también dentro de la Gestalt. También hay una terapia, ¿no? Y ahí está la psicología humanista, que es como esta tercera fuerza general, de la cual se van desprendiendo o van tomando distintas terapias o escuelas, digamos. Lo mismo pasa con el psicoanálisis. El psicoanálisis es como una mirada general, digamos, ¿no? Pero después hubo un montón de escuelas que se desprendieron del psicoanálisis. Y la Gestalt lo que hace es tomar de esta tercera fuerza de la psicología, del humanismo, de esta mirada más filosófica, existencialista y fenomenológica, ¿no? Por ejemplo, la otra, cuando hablamos de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, bueno, él y su logoterapia tiene esta base humanista, ¿no? Desde la psicología humanista también. Entonces como que hay muchas, no es solo de la Gestalt. Quedó la humanista y no llegaste a escuchar lo de la existencial. No. Bien. Esto, decíamos entonces que también era una terapia existencialista porque pone al ser humano como un sujeto finito, ¿no? Que nace, crece, desarrolla, vive, ¿no? Pero que en algún momento muere, único, irrepetible, lo vuelve un sujeto libre y por lo tanto responsable de lo que elige y hace, ¿no? Esa es una de las claves de diferencia con el psicoanálisis o el conductismo, por ejemplo, que decíamos hace un rato, que el psicoanálisis decía que el sujeto estaba determinado, condicionado por su inconsciente que lo llevaba a actuar, ¿no? Acá, esta perspectiva dice el sujeto es un sujeto libre y elige, ¿no? Y es un sujeto creativo que construye a sí mismo desde lo que elige y hace, ¿no? Y que puede desarrollar sus potencialidades. Y ahí hablábamos de este ser en el mundo, que es una expresión muy existencialista y que está así, con esos, ¿no me sale? ¿Guiños? No. ¿Cómo se llama? Entre comillas. No, el guiño que une las palabras. El guión. El guión que une las palabras, ser en el mundo, porque tiene que ver con el Dasein, ¿no? De esta escuela existencialista, que quiere decir que somos en aquí y ahora y en este contexto permanentemente, ¿no? Es como este ser uno, ¿no? Esta mirada bien existencialista y bien holística también. La terapia Gestalt es una terapia fenomenológica porque invita a observar el fenómeno tal cual aparece, a describir, decíamos esto, describe antes que interpretar. Y cuando hablamos de la observación más ingenua de la realidad, tiene que ver con esto. No sé si no escuchaste el ejemplo de que decíamos. Si uno describe fenomenológicamente lo que pasa, por ejemplo, en la imagen que veíamos recién, no significa, decíamos, que yo no pueda percibir un corazón, un pulmón, ¿no? Significa que puedo percibir porque desde mi percepción, desde esta integridad mía, que mira determinadas cosas y que proyecta determinadas cosas, yo lo puedo ver a eso, ¿sí? Lo que propone esta perspectiva fenomenológica es poder distinguir lo que veo de lo que pienso, siento o interpreto, ¿no? Separar lo obvio, lo real, lo que está, de lo que yo imagino. Y ahí poner entre paréntesis eso que yo imagino o que yo interpreto, lo pongo como entre paréntesis, para
para acercarme a lo real, al otro, en este caso al paciente, a través de la pregunta. Y ahí estábamos en el ejemplo de las manos, ¿no? Si yo estoy en terapia y veo que el paciente empieza así con las manos, ¿no? Lo más común es pensar, se puso nervioso, está nervioso, ¿no? Esto es una interpretación, ¿no? Pero terapéuticamente, desde esta perspectiva, lo que dice desde esta mirada fenomenológica es que lo que se ve es que mueve mucho las manos. Entonces, si yo pongo entre paréntesis lo que yo pienso, me voy a acercar a este paciente, a este sujeto, preguntándole, ¿qué significa? ¿Qué te pasa con las manos? ¿Por qué mueves tanto las manos? ¿Qué estás sintiendo? Y sigo, ¿no? Y ahí volvemos a lo que vimos al principio, la importancia de la pregunta, de la mirada atenta y de la pregunta que me acerca a ese conocimiento. No desde lo que yo creo o pienso, sino desde lo que el otro me puede dar como respuesta de lo que está sintiendo, expresando, experimentando. Y a lo mejor de repente me dice, no, en realidad muevo las manos porque las tengo frías, porque siento frío, porque cuando yo estoy quieta mucho tiempo, me agarra frío en las manos y empiezo a sentir frío, ¿no? Y si yo me quedaba con que él se puso nervioso porque le vi las manos así, capaz que hacía una interpretación de lo que le está pasando, este tema lo pone nervioso porque, ¿no? Y me invento mi propio final, como esos libros que hay de construye tu propio final. Bueno, eso, ¿sí? De eso hablamos cuando hablamos de fenomenológico. Y es una terapia holística porque entiende a la persona como una integridad, como una totalidad, ¿sí? No es por partes, sino es un ser integrado, completo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, bueno, estas son como las 4 grandes patas de la Gestalt como terapia. Humanista, existencial, fenomenológica y holística. Pasamos a la que sigue. Si quieren aportar algo, por supuesto, más que abierto el espacio para todos. Cuando empezamos a pensar si decimos que es terapia, es una terapia, implica que estamos pensando en los otros, en un otro, ¿no? O en unos otros, ¿sí? Porque la terapia es para acompañar procesos humanos. Por lo tanto decimos, es como primero miramos la base, la pata, ¿no? Y eso es lo que sostiene a la Gestalt, lo que nombrábamos en la página anterior. De ahí se va a desprender que hay una mirada de la persona muy particular, ¿sí? Entonces, ¿cómo entiende la persona la Gestalt como terapia? ¿Cómo la entiende? ¿Cómo la define? Así, como un ser integral, multidimensional, en permanente interacción con el ambiente. Y cuando hablamos de multidimensional, nos vamos al dibujito que está ahí al lado, que se llama, lo llaman el pentagrama de Singer, ¿no? Que es como un símbolo que nos ayuda a pensar o a entender de qué hablamos cuando hablamos de la persona como un ser integral. A Julio se le escucha con el teclado. Esto está mojando. Bien, ¿se ve ahí bien la imagen? Sí. Sí. ¿Alcanzan a leer las dimensiones que están ahí? Sí. A ver, ¿cuáles son? ¿Qué nombran? Dimensión física, afectiva, racional, social y trascendental. Bien. Fíjense que la imagen es como muy gráfica, muy simbólica y dice mucho más de lo que se ve, ¿no? Cuando hablamos del ser integral, multidimensional, decimos que para la Gestalt, para esta perspectiva, el sujeto, ¿se acuerdan que hace mucho tiempo se hablaba de la persona como mente-cuerpo o cuerpo y alma? ¿No? Y por separado, ¿no? El cuerpo era como lo perverso y el alma es lo que va a subir, ¿no? Bueno, esta perspectiva dice que no somos mente-alma o mente-cuerpo solamente, sino que tenemos todas estas dimensiones que nos constituyen integralmente. ¿Y qué dice? Que
todos tenemos todas. No es que a mí me falta alguna, ¿sí? Lo que sucede, en todo caso, es que como somos un sujeto en permanente interacción con el ambiente y con el contexto, según el contexto, la realidad, mi propia particularidad, etcétera, etcétera, voy a desarrollar más algunas que otras, ¿sí? Pero todos tenemos todo. Cuando hablamos de la dimensión racional, pensamos, y fíjense que está ubicada como arriba, porque generalmente entendemos que el pensamiento, la fantasía, ¿no? Todo del lado de la cabeza, ¿sí? Tiene que ver con esa dimensión de los pensamientos, de la fantasía, ¿sí? Cuando hablamos de la dimensión afectiva y la dimensión social, fíjense, está como más reflejada en los brazos, ¿no? De esta estrella humana, persona, que queremos reflejar ahí, ¿no? Y esto, la dimensión afectiva, tiene que ver con todo aquello que yo siento, que me emociona, que me conmueve, ¿no? Cómo expreso el afecto y demás. Y la dimensión social con mi modo de relacionarme con los demás, ¿sí? Cómo me vinculo. Y en la raíz, en las piernas de esta estrella, estaría la dimensión física y la dimensión trascendental, como un modo de buscar el equilibrio entre esto corporal y más metafísico, ¿no? La dimensión física tiene que ver con este cuerpo que somos y que habitamos y que me permite conectar con todo lo otro. Y la dimensión trascendental o espiritual tiene que ver con esto que es más metafísico, más de la meditación, más del trascender, ¿no? Esto que también me sirve de raíz y de sostén. Alguno pondrá la religión ahí, pondremos la Pachamama, pondremos la meditación, no sé, un montón de cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de esta dimensión trascendental o espiritual. Y fíjense cómo ahí juegan los colores en esto de, están en permanente interacción también interna, ¿sí? O sea, no es que ahora voy a desarrollar mi costado racional y me focalizo. Ahora voy a desarrollar, ¿no? Es como que conviven permanentemente, fluyen permanentemente entre sí. Solo que a veces, como esto que decíamos, nos conectamos más con unas que con otras. Y pensar en lo saludable sería decir, bueno, ¿cómo busco el equilibrio entre estas 5 dimensiones? ¿No? Eso sería lo saludable. Ni siquiera hablamos de lo ideal, ¿no? De lo saludable. Yo ahora los invito un ratito, que nos tomemos un ratito para mirar esta dimensión y empezar con una aproximación, ¿no? De pensar, ¿cuál de estas dimensiones es en la que yo me siento más fuerte, más seguro, más segura? ¿No? ¿Cuál de estas es la que yo siento, esta es mi área, ¿no? ¿Y cuál en la que me siento un poco más débil, que me falta, que no he potenciado tanto? Conecten y fíjense, a ver. Bueno, decir cuándo. ¿No? Cuando lo sientan. Ah, yo estaba esperando. Porque yo cuando ya, cuando vos hiciste la pregunta, ya directamente como, ya está, ya está Ya lo totalmente tenés claro, ya identificado. tenés conciencia de ti. No, por ejemplo, yo creo que la dimensión racional y la física, como, no sé si desarrollada, pero por lo menos la que más utilizo. Ajá. Y por ejemplo, la afectiva es algo que todavía tengo que elaborar. La dimensión social también. Y la dimensión trascendental es como, depende. Ajá.
depende de los estados de ánimo, depende la circunstancia. Pero lo que pasa es que, por ejemplo, a mí lo racional y lo trascendental a veces entran como en conflicto, ¿no? Hablando un poquito de eso también de lo espiritual que voy a decir. Entonces, muchas de las situaciones que pueden llegar a ser espirituales las racionalizo mucho, ¿no? Bueno, no sé si tengo que racionalizar mucho lo que viene del espíritu, pero bueno, entran en conflictos de vez en cuando. Nada, eso. Bien, gracias. Yo también más o menos similar a Julio. Lo que por ahí siento como más fuerte, digamos, o como mi zona de confort en la parte racional, pero que tuve que trabajar esto de poder flexibilizar también eso, porque había cosas o situaciones que tenía que por ahí guiarme más quizás por lo afectivo o por otras cosas y no racionalizar tanto. Entonces eso es como mi fuerte, la dimensión racional. Y la dimensión afectiva también, eh, últimamente estoy ahí como más con puntitas ambas, y las que me falta por ahí quizás un poco más en trabajar es la dimensión social eh, y la trascendental, que bueno, a veces es como también, hay veces que la exploro mucho más, estoy más, digamos, en equilibrio con esa dimensión y otras veces que no. Y después me doy cuenta que no hace falta volver a esa dimensión y así es como que nunca está tan equilibrada, digamos. Bien, gracias. Raquel. Y en mi caso creo que tengo bastante desarrollada la dimensión afectiva y me inclino también hacia la trascendental. Aunque creo que como está en la figura, todo fluye, todo es un constante de todo. Porque a veces soy muy racional, otras veces física y otra muy social. Y a veces soy un ogro, así que bueno, creo que depende de la situación, de las circunstancias Del del aquí y ahora. momento. Así que, Bien, pero básicamente creo que la dimensión afectiva y trascendental es lo más fuerte. ¿Sí? bien, gracias. Sí, el desafío está, digo, para volver a esta cuestión de lo saludable, es que yo no me quede fijado o fijada en una, ¿no? Y que sepa cuándo necesito potenciar la otra, ¿no? Porque por ahí, bueno, esto define nuestra manera particular de ser. Entonces, yo, por ejemplo, me siento muy conectada con la dimensión trascendental, ¿no? El arte nos conecta con la dimensión trascendental, cualquier arte, pero digo, a mí que me gusta la escritura, como que una manera de trascender en la escritura, ¿no? O esto de conectar también con lo espiritual, con los sentidos, con el buscar el sentido de la vida. En toda esa parte como que la trabajo mucho. Y por ahí me falta, sí. ¿A vos te gusta tanto escribir? ¿Ya escribiste tu libro? En proceso, estoy en Ah, proceso. bien, Cuando esté, les voy a avisar. bien. Sí, sí. Y bueno, y también será otra manera de trascender en ese libro, ¿no? Si Dios quiere y todo sigue bien. Pero bueno, la cuestión está en que hay momentos o hay situaciones en las que necesitamos poner en juego lo racional, digo, y que yo lo tengo también, ¿no? Pero entonces frente a esta digo, ¿cómo? Acá no me sirve tanta espiritualidad, necesito pensar concretamente, ¿no? Bueno, entonces el saber que existen todas estas dimensiones y que yo conviven en mí, lo saludable sería saber elegir cuándo dejo salir o potencio más una y cuándo potencio más la otra, ¿no? Porque si en el medio de lo trascendental que decía Julio,
estoy en plena celebración y demás, y me pongo a racionalizar, y lo más probable es que me desconecte de lo que estoy sintiendo, en la emoción, lo que estoy sintiendo en esa experiencia, por estar pensando si esto es o no es, ¿no? Y ahí se pierde. Entonces, bueno, después habrá momento para racionalizar, en otro momento, en otra circunstancia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero como ir encontrando ese equilibrio que no es perfecto, sino que es, en realidad es el equilibrio del movimiento, ¿no? De ir y venir, sabiendo cuándo y dónde poner en juego cada una de estas dimensiones. ¿Se entiende más o menos la idea de este pentagrama? Sí. Bien. También la Gestalt habla entonces de que la persona es un ser lingüístico, de lenguaje, de palabra y demás, que tiene conciencia de su propio ser. Por lo tanto se puede nombrar también, ¿no? Que es distinto de otros seres, ¿no? Los animales no se nombran, no son lingüísticos, no tienen palabra para, ¿no? Nosotros sí, los seres humanos, bueno, hay de todo también, pero se supone que somos sujetos lingüísticos y de conciencia de nosotros mismos. Esa conciencia de nuestro propio ser nos vuelve un poco libres para poder elegir y crear, y creativos, ¿no? Poder crear nuestra propia existencia, pero en esa libertad se juega también nuestra responsabilidad, porque lo que voy haciendo y eligiendo me vuelve responsable de lo que elijo, ¿no? También define a la persona como un ser con un sentido, una misión en este mundo, ¿no? Eso es de lo que habla mucho Viktor Frankl en su logoterapia, ¿no? El hombre en busca del sentido es eso. ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? ¿Qué es mi misión? ¿Cuál es mi misión? ¿Qué es lo que me motiva? ¿Para qué estoy aquí y ahora en este mundo, ¿no? Y como que estamos permanentemente en la búsqueda de ese sentido. Cuando lo encontramos, vamos hacia allá y generamos y hacemos cosas que nos llevan hacia ese sentido, ¿no? Es como nuestro motor, nuestro impulso para seguir, ¿no? Vayan conectando con esto de cuál es el sentido, si ya descubrí o no descubrí mi misión, ¿no? En este mundo. Y lo otro es esto, ¿no? Que decíamos hace un rato, que define a la persona como un ser en el mundo, un Dasein, un ser aquí y ahora, ¿no? Que habita este contexto y que es condicionado y que es influenciado por este contexto, por este aquí y ahora que lo define. ¿Cómo? ¿Soy yo? No. Se escucha como algo de fondo, pero... Bien. Bien. ¿Estamos hasta ahí, Raquel? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos viendo, dijimos que la terapia Gestalt se sostiene en estas 4 patas y que sostenerse en estas 4 patas nos lleva a pensar y a mirar a la persona así, con estas características. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio más personal, porque la Gestalt es eso también, es trabajo personal. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Un poco para vivenciar, es una terapia bien vivencial, ¿no? Esto de hacer vivencia, hacer experiencia de lo que voy descubriendo, conociendo, leyendo, escuchando. Frente a esto que decíamos de cómo define la persona, yo les propongo tomarnos un ratito para tratar de responder o las dos o alguna, digo, porque pensaba, hablar de la primera es muy personal y por ahí no tienen ganas, y la segunda nos encuentra más, ¿sí? Pero fíjense que lo que pueden hacer las dos y compartimos solo la última, como lo sientan. La idea es esa, es poder definirse, describirse a cada una en esto, ¿no? ¿Quién soy yo en el aquí y ahora de mi existencia? O bien, ¿quién soy yo en el aquí y ahora de mi ser a ser AT? ¿No? Tomando en cuenta todo lo que vimos antes, las dimensiones, la libertad y la responsabilidad, el sentido de mi vida. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Nos tomamos un ratito para tratar de conectar con eso. Bueno, ¿podemos tener un machete? Sí, escriban.
No, no, un machete de las dimensiones. Ah, sí, volvé la cambio un poquito a la anterior. Ahí está, ahí. Voy a anotar las preguntas y vuelvo a las dimensiones para Dale. Ardas Paris, Amrdas, Amrdas, Ardas Paris, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sahi. Ardas Paris, Amrdas Guru, Amrdas Guru, ¿Se escucha la música? Ardas Paris, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sahi, Ardas Paris, Amrdas Guru, Amrdas Guru, Ardas Paris, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sahi, Ardas Paris, Amrdas Guru, Amrdas Guru, Ardas Paris, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Ramdas Guru, Sachi Sahi, Ardas Paris, Amrdas Guru, Amrdas Guru, Ardas Paris, Ramdas Guru,
¿Estamos bien? Sí. Ustedes me avisan, como no los veo, solo la Cami la veo que está escribiendo. Me avisan cuando estén. Bueno, yo ya escribí. Estamos volviendo. ¿Cómo están? Bien, ¿Bien cómo? bien, bien. Tranquila, haciendo el ejercicio. Qué bueno. Relajada también. Qué bueno. No me gusta. ¿Qué no te gusta? ¿Hacer el ejercicio? Pero lo hiciste igual. Un pedacito, porque me cuesta. Pero no importa lo que sea, lo que haya salido está bárbaro. Está bien para aquí, ahora, está bien. No te escuché. Que no importa lo que sea, lo que haya salido, está bien para el aquí, ahora. Es lo que Bien. salió aquí y ahora. Eso es lo que importa. Bien. ¿Qué? No te escuché. No se escucha. Se te vimos Octavio, pero No se te no. escucha. Ahí Ahí sí. te había conectado el auricular en otro lado y no las escuchaba. Escuchaba como digo, ¿por qué las escucho tan lejos si tengo el auricular? Estamos lejos. Estamos lejos. Bien, ¿cómo les fue con esta experiencia? ¿Cómo están? ¿Qué quieren? ¿Quieren compartir algo? No hace falta que lo lean todo, si lo quieren leer todo está bien, si quieren compartir alguito de lo que escribieron, si quieren compartir solo cómo se sintieron, lo que quieran. Sentí bien. Lo que a mí me pasa es que si empiezo a escribir y a pensar, escribo un montón. Entonces, como que escribí, digamos, cortito y conciso, puntual.
Bien. Y escribí de los dos. Ajá. ¿Querés compartir algo? Pues, primero escribí el de Camiate. Es como fue más fácil. Yo, Camiate, en el aquí y ahora, soy una persona que desea crecer sin olvidarse de sus comienzos, contemplando y agradeciendo, aceptando desafíos y mirar mi profesión desde la innovación y el empoderamiento. Y yo, Cami, en el aquí y ahora, soy una persona que mira sus errores para aprender de ellos y elige vivir o trabajar en ellos para poder vivir en paz conmigo y otros. Me acepto, me dedico tiempo y me abrazo. Gracias. Cami y Camiate. ¿Alguien más? Yo, por ejemplo, las unifiqué a las dos. Ajá. Puse que soy una persona responsable, brindando apoyo al que me lo pida o siento que lo necesita, tratando de no invadir, con el propósito de ayudar sin esperar gloria, sino en dejar un buen recuerdo o sentimiento en el otro, sabiendo que como até puedo lograrlo, teniendo presente que todo no puedo, pero lo que puedo darlo al máximo. Hoy y aquí puedo. Muy bien. Hermoso, gracias. ¿Vos querés compartir algo o no? No es obligación. Es que me parece que las tres saben escribir. Ah, Todos sabemos escribir. no, nada. No voy a compartir lo que escribí porque escribo demasiado mal. Porque fueron como muy poetisas las chicas. Eh, pero en todas esas dimensiones me encuentro como anudado. Ah, Ajá. eh, me encuentro anudado. Recién les contaba a ustedes que estoy empezando en un nuevo espacio para atender junto con una amiga, hemos abierto un nuevo espacio y siento, en el plano racional lo estoy pensando muchísimo, estoy racionalizando mucho como esto, ¿no? ¿Cómo nos va a ir? ¿Cómo nos va a ir? Bla, 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 nos va a ir mal, no va a ir bien, no va a ir bien. Bueno, nada, como que está procesando muchísimas cosas la cabeza. Pero por el otro lado, en las cuestiones emocionales o espirituales, se encuentra con otras sensaciones de que va a haber desafíos, pero va a ser una buena experiencia, pero lo racional me deja mal, lo racional le está ganando. Y me siento físicamente como aquí y ahora, acá y ahora me siento muy cansado físicamente. ¿Sí? Me duele mucho el cuerpo, me duele la espalda, y bueno, nada, y eso está repercutiendo en que no sé si estoy aquí ahora en la clase, que no me puedo concentrar, y bueno, nada, eso. Pero no pude escribir. Escribí un poquito, pero no escribí. Fueron como, ¿cómo se dice? Cosas para recordar lo que quería Toma de decir. nota. Gracias. ¿Ibas a decir algo, Cami? No digo como toma de notas. Ah, sí. Fíjense que esto ya empezamos, si bien todavía no empezamos a ver las técnicas de la Gestalt, esto es como un primer paso, ¿no? Porque tiene que ver con esto que vos decías, Julio, clarísimo. No sé si termino de estar aquí ahora, ¿no? El poder decir lo que te está pasando, lo que te está ocupando la cabeza, lo que estás sintiendo, eso nos vuelve al aquí y ahora, inmediatamente, nos vuelve. Entonces, una de las primeras reglas y técnicas, ya vamos a ver que la Gestalt habla de reglas y técnicas, claves para pensar en los procesos humanos y en los procesos terapéuticos, ¿no?
y con los acompañados también, ¿no? Cómo ayudar a que vuelvan al aquí y ahora, como clave. Aunque diciendo esto, ¿no? Yo toda mi vida empiezo mis clases, mis alumnos ya saben, ya me esperan. Yo empiezo mi clase haciendo, bueno, vamos a bajar, vamos a conectar, vamos a respirar, vamos a sentarnos cómodos, vamos a ver cómo estamos, porque venimos del colectivo, de los bocinazos, del no sé qué, bla, bla. Nos conectamos, dejamos las preocupaciones por un rato, que cuando terminemos van a volver a estar ahí, pero las dejamos un rato, ¿no? Nombro lo que tengo que nombrar y ahí me conecto con la clase. Es como el primer ejercicio, si se quiere, de esta perspectiva muy gestáltica, ¿no? ¿Cómo vuelvo a estar aquí ahora? Y para estar aquí ahora tengo que hacer consciente lo que me está pasando, me está preocupando esto, me está angustiando esto, siento lo que siento en el cuerpo, ¿no? Ahora ya estás un poquito más presente. Aún cuando después te escriba alguien y tengas que salir a buscarnos, ¿no? Y que no puedas estar del todo. Eso ya es estar un poco más presente. Bien. ¿Se entiende la propuesta? Bien. Seguimos un poquito más y ya después vemos si quieren nos tomamos un recreíto o seguimos, pero no quería cortar antes de esta que sigue, que resume como esta idea de la persona o de cómo vemos al ser humano desde la Gestalt, ¿no? Esta es una oración escrita por Fritz Perls, el padre de la Gestalt, hace mucho tiempo en otro contexto y demás, y que generó mucho revuelo, ¿no? Porque se lo tilda mucho de, no de egoísta, de egotista, ¿no? De este egotismo del que hablan, que tiene que ver con esa tendencia a hablar en primera persona todo el tiempo de uno mismo. Y es una de las cosas que se le critica a la Gestalt, porque se la ve desde afuera, se la ve muy como una terapia muy egocéntrica, ¿no? Que vuelve siempre el foco a la persona, y en realidad, y se olvida del resto. Y en realidad, lejos de ser eso, la Gestalt lo que invita es como a, o la base de la Gestalt es esto, mirarme yo, reconocerme yo, aceptarme yo como salió por ahí, con todo lo que soy, ¿sí? Para poder estar lo más plenamente posible, lo más saludablemente posible con el otro o los otros y el entorno. Entonces no es una técnica yo por mí, para mí, solo por mí, y yo, sino es yo para no proyectar y depositar en los otros, para no perderme en los otros, para no, ¿sí? Esa es como la diferencia. Entonces, en esa sintonía, los invito a quien quiera leer la oración gestáltica, en voz alta para todos, así la disfrutamos. Dale. Yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas. Tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Fritz Perls. Esta frase la vi y me encantó. La vi mucho antes de empezar la carrera y siempre me gustó. Y después la volví a ver cuando tuve psicoterapia y la verdad que es hermosa. Dice todo. Es hermosa, sí. Gracias. Qué bueno que te gustó. Sí. Yo un pedacito de esta oración estaba en mi tarjeta de casamiento. Julio, no sé si se acordará porque él estuvo en mi casamiento, pero no, estuviste invitado, pero estaba, y estaba ahí esa frase. Sí, para mí es como es eso, una oración, un mantra, ¿no? Esto de recordarme todo el tiempo que yo soy yo y que no tengo que estar respondiendo a las expectativas del otro, pero que el otro tampoco a las mías, y que con quienes nos vamos encontrando en el camino es para algo, y eso es maravilloso, digamos. Y bueno,
y ahí está el desafío, y ahí está la responsabilidad y la elección, ¿no? ¿Qué hago y cómo vivo ese encuentro va a marcar la diferencia, ¿no? Eh, es como muy, muy profunda, muy profunda. Bien. ¿Algo para decir al respecto? Yo ¿Seguimos nomás? personalmente que vi en psicoterapia Gestalt, me gusta Ujú. Sí, Raquel. ¿no se me escuchó? Sí, que te gusta mucho, pensé que se te había cortado al final. No. ¿Tuvieron psicoterapia gestáltica a lo Sí, largo de la carrera? sí, Mira. fue un repaso muy por arriba porque ya era el último mes, o sea, vimos muy por arriba todas, o sea, la sistémica, la gestáltica, la psicoanalítica, la conductual, o sea, muy por arriba, pero la verdad que lo poquito se vio me gustó mucho. Sí. Mira, qué bueno. Bien. Julio, ¿vas a decir algo? ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha. No, pensaba en esto y bueno, resulta súper difícil. Ah, y lo pensaba en asociación un poco también con lo que vimos de terapia cognitiva, ¿no? De cómo las cosas que nos dicen o las vivencias que vamos teniendo a veces nos llevan a creer que tenemos que cumplir las expectativas de los otros y que sin el otro no somos nada, no somos nadie, ¿no? Actualmente tengo algunos pacientes que están con esto, ¿no? Desde chicos les enseñaron que, bueno, es una mujer que le han enseñado que si no se casa, no va a poder ser feliz, ¿no? Porque necesita la compañía de un otro para poder alcanzar la plenitud o la felicidad. Entonces todo el tiempo en su vida está tratando de buscar a un otro que la haga feliz. Y el lunes tuve un jovencito de 20 años, así como con mucha angustia y muy triste por esto, ¿no? Por querer cumplir siempre las expectativas del otro, por querer complacer al otro, y que tiene que ver con los padres, ¿no? Venirse a estudiar eh, a Córdoba, dedicarse solamente al estudio, que en el estudio a veces le vaya mal y no poder complacer al otro, ¿no? Entonces, qué difícil es esto y el trabajo que necesitamos para poder lograr esto sin que seamos egotistas o así como dijiste recién, ¿no? De que piense, ay, yo, y nada más, ¿no? Que yo sigo viviendo puedo seguir viviendo a pesar del otro, esté o no esté. Y entonces ahí se vuelve elección, Claro. digo, ahí se vuelve elección, porque si yo puedo vivir a pesar del, o sea, esté o no esté, pero elijo seguir viviendo, es distinto, con el otro, digamos, ¿no? Cualquier relación, no solo en la pareja, ¿no? En cualquier relación. Sí, Raquel, ¿qué ibas a decir? Que por eso creo que están todas estas, ¿cómo serían? Ahora se me fue por... Bueno, todas estas terapias están porque creo que como todos somos distintos, no a todos nos sirve, por ejemplo, algo sistémico o algo conductual o algo analítico o algo gestáltico. Cada uno necesita algo distinto. Y tal vez, como somos seres en movimiento, tal vez en algún momento necesitemos de alguna o de todas. Pero es la importancia de, supongamos, si alguien, como dice Julio, de esta mujer que estuvo tan enfrascada, la crianza tan a la antigua como tal vez la tuve yo, simplemente con la diferencia que yo fui una rebelde, digamos, cuando uno tiene tan metido eso, siempre va a buscar. Entonces es muy difícil romper el círculo. Por eso ahí, tal vez en este momento no sería una terapia gestáltica la que necesita, sino tal vez, digo yo, tener una psicoanalítica para empezar
a ver el porqué, o sea, romper todos ese esquema. Creo Como que una somos muy cognitiva, como la de claro, somos tan complejos que vamos constantemente cambiando, y en buena hora que vamos cambiando. Sí, tal cual. De hecho, creo que de hecho, ese es el sentido por el cual estamos dando todas estas terapias, estas propuestas en esta materia, teoría y técnica, y vamos mirando diversidad, porque creemos que está bueno que te lleves la diversidad, eh, y eso también te da la posibilidad de elegir, ¿no? Dónde te sentís más cómoda, cuál te queda más cómoda, pero también de poder elegir según la circunstancia y la persona que tengas enfrente, ¿no? Porque a algunos eso les vendrá bárbaro este ejercicio de escribir y nombrarse, y otro no puede hacer eso, y necesita algo más conductual, ¿no? Más concreto, y bueno, eso, tener las herramientas y saber elegir cuándo y uso cuál, es como un gran aprendizaje. Sí. Bien, yo pregunto por si acaso, ¿quieren que nos tomemos un recreíto o sigo? Porque acá ya vamos como a otra... No, yo preferiría un recreíto, porque los veo ahí comer a Camila y a Julio, y yo todavía no almorcé. Perfecto, bueno, nos tomamos un ratito, hasta las 35, ¿les parece? Dale, Bueno, Dale, ahí qué bien, seguimos, nos vemos en un ratito. nos vemos. Miramos las bases, miramos las patas que sostienen esta Gestalt. De ahí entendimos por qué mira la persona y cómo mira la persona, la Gestalt. Y ahora vamos a seguir un poquito más. Que vamos a conocer un poquito más a Peirce, que así como Freud es considerado el padre del psicoanálisis, Peirce es reconocido como el padre de la terapia gestáltica, no de la gestalt como psicología, que ya la vimos, ¿no? Es de la terapia gestáltica. Él era judío, nació en Berlín en 1893, y si hay algo que lo caracteriza a Peirce es que se lo considera como un hippie rebelde, así se lo conoce. Él era muy rebelde desde chico, o sea, era muy inteligente, pero muy rebelde, ¿no? Entonces, es más, creo que fue echado de la escuela por mala conducta incluso. Eh, estudió medicina, se recibió después de dejar, volver y demás, y se especializó en la parte de psiquiatría. Y él hizo mucho psicoanálisis como terapia personal, ¿no? Entonces tiene una raíz como muy psicoanalítica en sus orígenes, pero como le pasó a muchos, como que fue descubriendo o mirando cosas que no le cerraban del psicoanálisis, ¿no? Y entonces viene como la Gestalt en ese lugar. Él se sirvió de muchas fuentes para darle forma a la terapia gestáltica. Entre ellas estaba Karen Horney, William Reich, que fueron como sus psicoanalistas, ¿no? Con quienes él se psicoanalizaba y demás, que fueron aportando distintas perspectivas del psicoanálisis. Reich, por ejemplo, le daba mucho lugar al cuerpo, ¿no? Y a este cuerpo que habla y que dice, y cómo hacer el registro desde la respiración y demás. Y también se agarró, como decíamos, del existencialismo y la fenomenología, de quienes recupera nociones como la idea de libertad, responsabilidad, inmediatez de la experiencia, o sea, el aquí y ahora, y el papel activo del sujeto en la búsqueda del sentido de su vida. Y como foco, esta terapia que propone Peirce está puesta en recuperar el potencial creativo del sujeto, ¿no? Un sujeto no solo activo, sino creativo también. Entonces, a partir de todo esto, él, y tomando la teoría de la Gestalt, ¿no? Esto del todo, él sostiene que la raíz de los problemas psicológicos estaba en la incapacidad de la persona de poder integrar exitosa y adecuadamente las partes de su personalidad en un todo saludable, ¿no? Entonces, esa es como la idea. La persona es sana, ¿no? Por naturaleza, pero cuando se provocan estos problemas psicológicos o emocionales, cuando no es capaz de integrar
adecuadamente todas las partes que hacen al todo, ¿no? Y poder mirarlo holísticamente. ¿Sí? Esto es lo que propone Freud. Perdón, Fritz. Quería decir Fritz y me salió Freud. Seguimos a la que sigue. En función de eso, acá creemos como, yo he tratado de hacer, porque hablar de Gestalt, y más cuando te gusta, poder estar años hablando de Gestalt. Entonces digo, bueno, yo voy a focalizar como en lo más concreto, después por supuesto que si te interesa más, te puedo dar más material para que sigas leyendo, ¿no? Pero como es, la idea es como hacer como lo que no puede faltar de la Gestalt, ¿no? Sí. Y estos son como los principios claves de la Gestalt, que el énfasis está puesto en los procesos más que en el contenido. ¿Sí? En cómo se vive el proceso y se transita el proceso más en los cómo que en los qué, y en lo subjetivo por encima de lo objetivo. Por lo tanto, de acá se desprenden estos tres principios teóricos claves. Uno es la experimentación del aquí y ahora, el famoso aquí y ahora que lo vamos a escuchar siempre, aquí y ahora, y tiene que ver con este continuo estado de presente, vivir el presente, que es una frase que se dice mucho, que se escucha mucho, sobre todo en este tiempo, pero que no sé si se entiende tanto, ¿no? Tiene que ver con estar enteramente presente en lo que hago. Es decir, esto que decíamos recién en el ejercicio que proponíamos recién, que Julio planteaba, estoy pensando porque van a venir, van a tocar el timbre y demás, digo, esa era una manera de estar enteramente presente, es decir, poner en este presente lo que está pasando por mi cabeza, por mi pensamiento, por mi fantasía, ¿no? En todas las dimensiones. Esto que dijiste vos, estoy sintiendo hambre, ¿dónde lo siento? En alguna parte de tu cuerpo estaba sintiendo hambre. Bueno, para estar enteramente presente necesitaba satisfacer un poco la necesidad del hambre, ¿no? Eso es el aquí y ahora. Tener el registro de lo que me va pasando, lo que voy pensando, lo que voy sintiendo aquí y ahora, para no irme con el pensamiento a otro lado, para no irme con la sensación a otro lado. ¿Sí? El otro principio tiene que ver con el darse cuenta, o awareness, que traducido al alemán, y que implica hacer consciente globalmente esto que está pasando en el presente, ¿no? Es decir, poder decir, esto me está pasando, tengo hambre, ¿no? O estoy preocupado, ¿sí? Y esto es una experiencia subjetiva, porque cada uno está viviendo en este aquí y ahora, estamos viviendo cosas muy distintas cada una, aunque estamos compartiendo el espacio y el tiempo, ¿no? Cada una lo vivencia distinto. Yo de que en esta necesidad de que entiendan o compartirles lo que, de la manera en lo más clara posible, lo que quiero compartir. Ustedes como tratando vos, escuchando y tratando de bajar al acompañamiento. Bueno, cada una en lo suyo, ¿sí? Entonces es subjetiva y no tiene que ver, o lo que no importa es la comprensión intelectual, sino el registro, ¿no? Eso, entonces tenemos la experimentación del aquí y ahora, el darse cuenta, y viene la tercera, que es la responsabilidad. Es decir, cuando yo tomo conciencia de lo que me pasa, de lo que siento, de lo que me está pasando, lo que estoy pensando, me vuelvo responsable. Si me doy cuenta, me vuelvo responsable, ¿no? Entonces me asumo responsable de lo que me está pasando. Eso permite el desarrollo de la autonomía, me pone en juego esta capacidad creativa mía. ¿Para qué? Para dar respuesta. Ser responsable es eso, la responsabilidad tiene que ver con eso. Etimológicamente, responsabilidad tiene que ver con dar respuesta a eso que estoy viviendo. Tengo hambre, me di cuenta, busco una galletita y como, porque si no, no me estoy haciendo cargo, ¿no? El ser responsable es una manera, el hacerse cargo famoso de la Gestalt. ¿Sí? Estos son los tres principios claves de la Gestalt. Y en función de eso, vamos a los objetivos. Los objetivos de la terapia. Que el cliente, la Gestalt habla de cliente más que de paciente, porque le da un lugar activo, ¿no? En realidad. Pero acá seguimos hablando de pacientes porque es como el común, ¿no? Pero en un paciente es un sujeto activo que busca hacer algo por su bienestar, ¿no? No es el terapeuta el que tiene la verdad, en este caso, ¿no? Entonces, la intención, los objetivos, la intencionalidad de la terapia gestáltica es que el paciente o el cliente pueda
darse cuenta de lo que hace, siente, experimenta y cómo lo hace, ¿no? Es decir, que llegue a un autoconocimiento y por lo tanto a la autorresponsabilidad, ¿no? Si reconozco y me doy cuenta, me hago cargo, ¿no? Otro de los objetivos es pasar del apoyo externo al autoapoyo, que eso también trabaja en la autonomía. Dejar de depender del otro, de lo que haga el otro o de lo que pase en el entorno para descubrir mis propios recursos para poder hacer frente a determinadas situaciones, ¿sí? Ese es otro objetivo de la Gestalt. Y el que engloba todo tiene que ver con alcanzar la mayor integración posible de la personalidad, ¿sí? Lo que promueve el desarrollo personal. Es decir, poder integrar lo mejor posible esas dimensiones que veíamos hace un rato con la estrellita que giraba, ¿no? Esto es decir, me siento todo esto y elijo cuándo uso, cuándo potencio, cuándo muestro, cuándo desarrollo más esta o la otra o los demás, ¿sí? Alcanzar esa integración de la mejor manera posible es uno de los objetivos de la terapia. Y esto, ¿no? Que dice que la terapia Gestalt se considera un modelo de psicoterapia humanista y que pone el acento en el presente y en la autoconciencia de la experiencia emocional y corporal. Por lo tanto, no es considerada una simple psicoterapia, sino una auténtica filosofía de vida. No es solo terapia, no sirve solo... Peirce decía, ahí lo compartía como en esa imagen, que la Gestalt era un método demasiado eficaz como para reservarlo solo a los enfermos, ¿no? Nos tenía que servir, era un método, una técnica, una experiencia que servía para la vida misma. O sea, necesitamos andar permanentemente en el aquí y ahora, en el contacto, en los apoyos, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso van a escuchar varias veces que se dice en varios lados, dice la Gestalt es una filosofía de vida. Yo lo digo, y es un trabajo existencial permanente, ¿no? No es que digo, yo soy re gestáltica y... Bueno, mis amigas me dicen, vos miras todo como una Gestalt, porque yo en todos lados trato de ver el todo, busco la armonía, busco, que como que me sale así, pero digo, tiene que ver con eso, ¿no? Todo lo que se trabaja acá no es solo para trabajarlo en la terapia, se puede trabajar y aplicar en la vida cotidiana perfectamente. ¿Estamos? ¿Se entiende? Sí. Seguimos un poquito. A mí, Peirce, Sí. me gusta mucho relacionarlo como que también él hubiera tomado mucho de Spinoza, a pesar de que Spinoza vivió muchos siglos antes. Vivió mucho tiempo antes. Spinoza, no me doy cuenta quién es Spinoza. Es un filósofo, es de la época de... es antiguo. A ver, tendría que googlearlo. Lo voy a buscar, o mandarle a la Cami y cuando cosas sí lo googleamos y lo investigamos. Sí, Está bueno sí, eso, man. tiene mucho, es antiguo, pero me parece que como se dice que Peirce es como un hippie, ha sido como un hippie que ha recogido varias teorías de muchos lados, también me parece que estudió y se penetró en la filosofía de Spinoza. Baruch Spinoza me Sí, sale. exacto, es mismo, Baruch de Spinoza. ¿De qué época era? Porque Eh, es para que la computadora está reaccionando. sí. Ya se lo digo. Yo los voy a investigar también para ver. Ámsterdam, Sí. 24 de noviembre del 32 nació y Ajá. fallece en 1677. Del Sí, 1600. sí, Ah, es bien sí, antiguo, bien de antes. pero Ah, tiene muchas cosas que cuando más o menos leído de Peirce, mm. tiene algunas similitudes. Mira qué buen dato para seguir investigando, indagando por ahí. Ya me voy a poner a conocerlo. Google dice que es un racionalista radical, absoluto, pues parte de la idea de que mediante la razón el ser humano es capaz de comprender la estructura racional del mundo que lo rodea. Esta visión determinó no solo el contenido de la filosofía de Spinoza, sino también su forma.
Ah, mira, bastante opuesto, porque la Gestalt no es muy racional. No, O sea, no, la no, toma, pero sí, sí, es bastante opuesto a eso, pero en el trayecto, en lo que uno empieza a leer y en la Ujú. vida de él, tiene mucho de, de Peirce. Mira vos, ya lo voy a googlear también para conocerlo Y un poco. habla también de que Dios es importante dentro de su filosofía, es reconocido. Ah, mira, Dice, la importancia de Dios en la filosofía la filosofía de Sí, de o Spinoza. sea, Spinoza. Spinoza decía que Dios, por ejemplo, se habla mucho del Dios de Spinoza, porque él Ah, me decía, suena la frase, la sí, expresión. sí, 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 Ah, porque él fue muy como realista, o sea, más con los pies sobre la tierra, más de ahora, no tanto del Dios de allá, sino el Dios de el aquí. Dios más de aquí ahora, Sí, más concreto. Mira sí, vos, ya lo voy a buscar. sí. Gracias por el dato. Bien, bueno, entonces como decías, como para hacerla, no hacerla tan larga y que no se nos vayan un mes entero de Gestalt, porque si nos ponés a hablar de Gestalt, digo a la vez, bueno, ¿cómo hago para sintetizar lo clave? Y dije, después de esto previo, que era como el origen, etcétera, la persona, el objetivo y demás, los conceptos claves que hacen a la Gestalt. Esto es lo que para después poder entender el sentido de las reglas y las técnicas que vamos a ver la semana que viene. Algunos conceptos ya los hemos ido nombrando, es como una especie de mini glosario gestáltico para ir compartiendo. El aquí y ahora, que tiene que ver con todo lo que sucede, el presente, lo más importante, y esta clave, que por ahí se pierde, esto que decíamos recién, lo que recuerdo, lo que proyecto, también se da en el aquí y ahora, ¿no? Por eso esto de darme cuenta, estoy pensando en que a lo mejor viene y me toca el timbre el que tiene que hacer no sé qué cosa. ¿Cuándo lo estoy pensando? Aquí y ahora. Entonces ponerlo en palabras y darme cuenta de eso es como una manera de seguir estando presente, ¿sí? Y cuando me estoy yendo mucho, sueño cuando me case, no sé qué, y me voy, dejo de estar, ¿no? Aquí y ahora. Pero el proyecto también proyecto aquí y ahora. Cuando pienso, algún día será mi libro, hoy lo siento, hoy lo deseo, hoy, ¿sí? Aunque sea un proyecto. ¿Se entiende? Esa es la integridad del concepto aquí y ahora. El darse cuenta tiene que ver con este poder captar, hacer consciente esto que vivo en el aquí y ahora, esto que estoy necesitando, y lo que está haciendo figura en este momento de mi vida. Ahí volvemos a recuperar las leyes de la percepción, la famosa figura fondo, que ya la vamos a ver. Lo que me hace figura ahora, sensaciones, percepciones, afectos, pensamientos, lo que sea, ¿no? Que antes habían pasado inadvertidas hasta el momento. Ahora me hace figura. ¿Qué me hace figura ahora? El hambre, la sensación de hambre. Bueno, me doy cuenta de eso para poder accionar, ¿sí? Y habla de que hay tres áreas del darse cuenta. Una tiene que ver con el mundo interno, es decir, hacia adentro. Esto de las sensaciones, lo que me va pasando, lo que voy sintiendo, las emociones, el mundo interno. El otro es el mundo externo. Me doy cuenta de lo que pasa a mi alrededor, o en la pantalla, o en acá afuera, que ahora ladra un perro, entonces escucho que está el perro ladrando y vuelvo, ¿no? El entorno, hacia afuera. Y el otro es el darse cuenta del mundo intermedio, o el mundo de la fantasía, le llaman, los pensamientos. Que ese es el más peligroso, si se quiere, porque solemos irnos mucho en ese, ¿no? Los que vivimos mucho en el mundo racional, generalmente nos vamos, fantaseamos, imaginamos, proyectamos y dejamos de vivir el aquí ahora corporal, físico, o de estar en el entorno, ¿sí? Una cuestión que es clave para tener en cuenta es que no podemos estar en contacto con las tres áreas a la vez, ¿no? El darse cuenta es un continuo. Estamos permanentemente, me doy cuenta de lo que siento, me doy cuenta de lo que pasa afuera, me doy cuenta que estoy pensando en otra cosa, no puedo estar pensando en otra cosa y a la vez sintiendo, ¿no? Las tres juntas no, pero tampoco es como que se va dando en un continuo, no es que ahora esto y después esto, ¿sí? Y el no darse cuenta es el resultado de la falta de contacto del organismo sujeto
con lo que le está pasando, con el entorno, con lo que sea, ¿sí? ¿Se entiende la idea del darse cuenta de las 3 áreas? Sí. Bien. Y ahí vamos a otro concepto clave de la Gestalt, que es el contacto, ¿no? Y que tiene que ver con la relación que existe entre el individuo y el mundo. Es este interactuar con uno mismo, con los demás o con el entorno, ¿sí? Es el hacer consciente y poder interactuar, hacer contacto, ¿sí? Y habla del contacto, va de la mano de la retirada, porque son los momentos que abren y cierran lo que Peirce llama el ciclo de la experiencia o el ciclo del contacto. Tiene que haber contacto y tiene que haber retirada. En el hambre, registro que hay hambre, tengo la sensación del hambre, me movilizo, lo busco, ¿no? Lo hago consciente, actúo para saciar el hambre, sacio el hambre y me retiro, ¿no? Porque si sigo comiendo, ya dejó de ser un contacto saludable, ¿sí? El contacto saludable sabe cuándo registrar, interactuar y cuándo dar la retirada, ¿no? Son los 2 momentos que abren y cierran el ciclo de la experiencia del contacto. Y el contacto saludable es el que me permite retirarme a tiempo, no quedarme pegado en algo. Por ejemplo, en un duelo. El duelo, el llanto, el dolor, el extrañar, ¿no? Esto cuando tenemos alguna pérdida es parte y es necesario, es una necesidad satisfacer y resolver el duelo. El problema, o se vuelve patológico el duelo en este caso, cuando me quedo pegado al dolor. Me quedo pegada al dolor, se vuelve patológico. Falta ese otro de la retirada, es clave también para pensar que esto sea saludable. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Seguimos un poquito más. Ahí recuperamos la idea de esto del ciclo de la experiencia o del contacto, que tiene que ver con la acción emprendida para la satisfacción de una necesidad identificada. Peirce habla de 4 fases del ciclo del contacto de la experiencia. El precontacto, que es donde el fondo es el cuerpo y la figura es la sensación que surge fuerte, que empiezo a sentir, tengo una sensación de algo, ¿no? De hambre. El contacto es la fase donde identifico la sensación, es hambre, ¿sí? La identifico, le puedo poner nombre y demás. Cuando hago contacto con esa necesidad, llega lo que se llama el contacto pleno, que tiene que ver con la acción que me va a llevar a satisfacer esa necesidad. Me preparo algo, ¿no? Busco algo, y el fondo ahí son todas las posibilidades que yo tengo de satisfacer esa necesidad. Por ejemplo, tengo galletitas, tengo el mate, tengo el té, bueno, todo eso va a ser fondo y va a pasar a ser figura lo que yo elija para saciar esa necesidad, ¿sí? Y la última fase que nombra es el post-contacto o la retirada, que es que cuando ya satisfice mi necesidad, me retiro, listo, ya comí, no sigo comiendo más. Y asimilo la experiencia. Ya la necesidad dejó de ser figura y puedo conectar con otra cosa, ¿sí? Esas son las 4 fases. Algunos nombran un poco más porque dividen, como la 2 y la 3 la van ampliando, pero en síntesis son estas las claves, las que propone Peirce en principio. Y dice que una vez completado este ciclo, se cierra la Gestalt, ¿no? La ley de cierre. Y por eso puedo conectar y abrir otras. El problema sucede cuando hay interrupciones en este ciclo y no termino de cerrar, lo que sea, ¿no? Acá lo vimos en un ejemplo como muy concreto del hambre, pero esto pasa en las relaciones, pasa en los pensamientos, pasa en un montón de cosas, ¿no? Entonces cuando yo interrumpo en algún punto de este ciclo la satisfacción de esta necesidad, la resolución, el ciclo de este contacto, voy a generar como estas resistencias, ¿sí? Que son perturbaciones neuróticas, dice Peirce. Esto tiene que ver con, ¿qué es la neurosis? Es esto, es el no estar en contacto, interrumpir el ciclo de contacto en distintas situaciones, en distintos tiempos del ciclo, hacen que yo, eso es lo que él habla como neurótico, ¿no? No una estructura psíquica como hablaba Freud.
Y nombra cuáles son estas interrupciones de ciclo: la proyección, la introyección, la confluencia, retroflexión y deflexión. Que no la vamos a ver ahora porque ya es la hora, pero la podemos recuperar la semana que viene rapidito como para nombrarla, si querés, como para que... No quería profundizar tanto porque es como más específico por ahí de la terapia, pero nos sirve para mirarnos también. ¿Sí? Sí. Bien, y creo que la última, y ya con esto cierro, después recuperamos lo que haga falta la semana que viene antes de ver las técnicas. Pero bueno, esto como para que quede, que ya lo nombramos, pero otros conceptos clave tienen que ver con necesidad. La necesidad es un concepto que se usa mucho en Gestalt, que tiene que ver con ese impulso al que resulta imposible abstraerse, sustraerse. Cuando siento la necesidad y si me encuentro con ella, no me puedo escapar, ¿no? Y ahí lo diferencia del deseo. Y la necesidad puede ser orgánica, psicológica, social, espiritual, lo que sea. Pero si es para hacer necesidad, no puedo separarme de eso hasta que no lo satisfaga. ¿Sí? Figura fondo como concepto global, ¿no? No es lo mismo hablar de figura que de fondo, sino que se habla de figura fondo, y que la figura es lo que me hace foco en este momento y el fondo es lo que está por detrás. Y que eso va cambiando permanentemente, ¿no? Satisfice el hambre que me hizo figura, ahora mi figura pasa a ser los conceptos clave de la Gestalt, ¿no? Homeostasis es otro concepto clave de la Gestalt que tiene que ver con un principio general de autorregulación de los organismos vivos. Dice que buscamos permanentemente, el organismo busca permanentemente el equilibrio, que la salud es esa búsqueda del equilibrio, ese equilibrio que es dinámico. Entonces, para eso es que se va dando todo lo otro, de la figura fondo, de la necesidad y el contacto retirada, etcétera, etcétera. Pero necesitamos el equilibrio como algo para la salud, y es dinámico. No estamos permanentemente en un mismo equilibrio, porque si estamos en el mismo equilibrio, nos rigidizamos y eso es neurótico o patológico. ¿Sí? Y el último concepto es el de polaridades, que tiene que ver con estas características del comportamiento, que por ejemplo, esto que decíamos la otra vez, no somos siempre buenos ni siempre malos, o no somos buenos o malos, o no somos siempre racionales y nada de emocional. Tenemos todos estos polos, ¿sí? Y lo saludable es poder lograr esta integración armónica. Ese es el objetivo, ¿no? O sea, poder ver cuándo me sirve una polaridad y cuándo otra, y para qué me sirve una y para qué otra. Cuándo tengo que poner en juego mi polaridad más rígida y cuándo ser más flexible. Si soy siempre flexible, algo está mal. Si soy siempre rígida, algo me falta. Entonces, lo saludable es poder reconocer cuándo elegir o utilizar o poner en juego una y no la otra, ¿sí? Y tenerlas ahí, saber que están en mi bagaje de recursos internos para poder servirme de ellas en mi cotidiano. ¿Estamos? Sí. Bien. Bueno, la semana que viene recuperamos lo que haga falta y cerramos con las reglas y las técnicas del Gestalt como para ya, con esta base, saber para qué usamos lo que usamos, ¿no? Pero me parece clave primero mirar todo esto y después focalizar en las técnicas más específicas. De todos modos ya salieron un montón de cosas. Ya con todo esto que hay, un montón de técnicas y cosas que puedo usar para trabajar, sin duda. Lo otro es como para sumar y tener como una lista que nos pueda servir para nutrir. ¿Cómo están? ¿Con cómo se quedan? ¿Cómo nos vamos? ¿Cómo cerramos? Pensando en el aquí y ahora, que tengo que continuar las clases. Bien. Bien. A mí me gustó mucho, Patrick, creo que son re claras y también tu tranquilidad como que nos ayuda también a así que me gustó mucho, muy bien. Gracias. Muy lindo, excelente, te felicito, Patricia. No, me gustó y
yo voy a felicitar a Raquel porque la estás ablandando. Está compartiendo un poquito más acerca de lo que le sucede por dentro, y eso me parece que está bueno, y creo que también parte de la materia no es solamente qué hacemos con el otro, o cómo podemos intervenir con el otro o en los espacios del otro, sino también cómo aprendemos a mirarnos hacia nosotros para desde ahí también poder trabajar con el otro, ¿no? Esto de lo que me hace figura a mí en el acompañamiento, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es esta necesidad, ¿no? esta carencia que tengo también como acompañante? Que posiblemente esa carencia o esa necesidad que tengo la lleve también al proceso de acompañamiento, ¿no? Entonces, y bueno, y también entender estas cuestiones de las dimensiones, cuáles son las que más desarrolladas tenemos, cuáles son las que tenemos que ahí como empezar a trabajar, porque en ese ser integral, habías dicho antes al principio, creo que es lo que ponemos en juego también en el acompañamiento, en ese proceso, nosotros como acompañantes, pero también poder comprender al otro, a quien estamos acompañando como este ser integral, y poder hacer como diagnósticos o focalizarnos en estas dimensiones de la persona que acompañamos para poder seguir trabajando en el proceso. Tal cual, buenísimo. Y la idea es cuando podamos cerrar con la parte como teórica, que vamos jugando con lo vivencial y lo teórico, poder como recuperar esto que estás haciendo vos, Julia, ahora, ¿no? ¿Qué tomo de todo esto? ¿Para qué me sirve? Para pensar en el proceso de acompañamiento, ya sea alguno concreto que esté transitando o en general hablar del acompañamiento. Así que buenísimo que vaya saliendo eso. Muy bien, bueno, un placer y nos vemos la semana que viene para cerrar Gestalt, si cerramos, no sé, ya en algún momento vamos a cerrar, vamos a tener retirada de la Gestalt, pero no. Yo también dije, la semana que viene cerramos con cognitivo y con conductual y nunca cerrábamos, así que nada. Bueno, nos vemos el martes que viene. Sí, martes que viene sí. Sí, martes que viene sí. El próximo no, porque es 21. ¿Sí? Claro. Creo que el 21 era feriado. ¿Sí? Feriado el Día del Estudiante, así que no tendríamos clase. Así que bueno, que disfruten mucho la semana y que la pasen lindo pensando en el aquí y ahora. Conectando con el aquí y ahora. Conectando con el aquí y ahora. ¿Sí? Nos estamos viendo, cuídense, pórtense bien en el aquí y ahora, en el futuro no sé. Buena semana. Chau, chau. Buena Chau. semana.